Bienvenidos a esta presentación que tiene que ver con el tema 1 de la unidad 2. Este tema abarca la temática de fases o pasos para el desarrollo de una política en salud mental. Y bueno, como estamos en esta semana 2, que es asíncrona, es que se ha preparado esta presentación para que ustedes sintéticamente tengan una idea de lo que eh, contemplan los contenidos de esta semana. Bien, avanzamos. Voy a partir de una cita de un texto del año 2023 de la OMS, es decir, de la Organización Mundial de la Salud, en donde señala que la pandemia de COVID-19 ha mostrado a la región de las Américas el alto costo de no priorizar la salud mental, pero también nos ha brindado una importante oportunidad para reconstruir mejores sistemas de atención de salud mental, que estén en consonancia con nuestra visión a largo plazo de una región donde todas las personas tengan acceso a atención de salud mental de calidad, independientemente de su origen nacional o étnico, color, género, idioma, religión o cualquier otra condición. Es por ello, en ese sentido, que resulta necesario conocer acerca de todo el proceso que se sigue para encaminar una política de salud mental. Justamente hay un texto que va a ser muy importante y que ustedes ya lo tienen ahí en sus materiales, que es este texto sobre política, planes y programas de salud mental de la edición revisada que corresponde al año 2005. Teniendo en cuenta este texto, es que me permito justamente señalar estos pasos o fases para el desarrollo de una política de salud mental. Entonces, en este texto señalan puntualmente 7 pasos o fases. El primer paso, reunir la información y los datos para el desarrollo de la política de salud mental. De esto ya algo hemos comentado en la semana pasada o en la primera semana. Entonces, algo que yo señalé es que es importante, si se quiere encaminar una política en salud mental, que un gobierno, que un Estado recabe información, recoge información acerca de la realidad, acerca de las condiciones en lo que concierne a la salud en general y en particular en lo que concierne a la salud mental. Entonces, esta información se debe recoger de diversas fuentes. Esas fuentes pueden ser estadísticas, reportes, registros, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, recoger esta información de diversa índole, de modo tal que permita tener, reitero, una panorámica acerca de la realidad de la salud mental. Ello luego conlleva a un segundo punto, que hay que tener evidencias de que si se va a contrarrestar, es decir, se entiende que se van a emplear estrategias, estas deben ser efectivas y eficaces, de modo tal que con esas estrategias sea posible, factible, mejorar, contribuir a la mejora en salud mental en un país o nación determinada. Asimismo, otro aspecto tiene que ver con el punto 3, la consulta y negociación. Ya hemos dicho que hay intereses, expectativas, hay grupos de interés, intereses de toda índole. Y de ahí que estos grupos de interés, de una u otra manera con esos grupos de interés, tiene que hacer consulta y negociación el Estado. Un ejemplo, que también lo mencioné la semana pasada, se entiende que si hay una política que se quiere encaminar en salud mental, por ejemplo, se deben invitar a los colegios profesionales que agrupan justamente a aquellas o aquellos, perdón, profesionales que están muy ligados a la salud mental. Llámese médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeras, entre otros. Y obviamente hay que generar fruto de conversaciones, de encuentros, de reuniones, llegar a una cuestión de negociación
Y de una u otra manera, pensar en qué, como yo lo dije, hay que pensar finalmente en la persona. Hay que pensar en quién es el centro de la salud mental, la persona. Aquí se debe asegurar su calidad de vida, su bienestar, y es por ello que si estas cosas resultan ser ásperas, es decir, la consulta y negociación, repito, en última instancia debe predominar la persona, el consultante. Sigo. Luego también otro detalle es importante comparar, contrastar lo que se tiene con respecto a otras realidades. Como se dice por ahí, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces hay que aprender de otras experiencias. Hay que aprender seguramente de los éxitos o fracasos, de planes, de políticas que se han generado en otros entornos, en otros países, para que de una otra manera, al encaminar una política, se entienda que es aquello que se debe seguramente fortalecer más y que es aquello que se debe minimizar en la medida en que se entiende que hay como puntos fuertes y débiles en lo que es la generación de una política en salud mental. En el punto 5, tener en cuenta que, cierto, hay una filosofía, la esencia misma del propósito de un gobierno, de un Estado, con respecto a encaminar esfuerzos para mejorar la salud mental de la población. Y eso va de la mano con principios y valores. Y eso mismo luego conllevará que al objetivo de esta política. Como ya lo comenté en algún momento, siempre ese objetivo va de la mano con qué. Es algo típico, ¿no? Muy recurrente, ver en las políticas o expresar como una cuestión de política el asunto seguramente de mejorar, fortalecer, enriquecer. Es decir, la idea es que se quiere de una u otra manera que esa salud mental de la población se dé las mejores condiciones, en condiciones óptimas definitivamente. Luego hay áreas, ¿no?, de actuación, sectores, y aquí mencioné la importancia de la cuestión multisectorial, ¿no? Sectores a los cuales, con los cuales se debe coordinar y asimismo encaminar, como está en el punto 7, roles y responsabilidades que deben asumir diversos sectores. Bien, y un ejemplo, ya que mencioné un texto, justamente lo extraigo de este texto. Ya ustedes con detenimiento pueden leer el ejemplo, sin embargo aquí a grosso modo señalo, ¿no?, este ejemplo que aparece en ese texto acerca de una cuestión en alusión a un país con estas características, y ahí se va detallando cada aspecto que hemos señalado o he señalado con respecto a la política. Filosofía, principios y valores, objetivos, el asunto de las áreas para la actuación, y de ahí otros aspectos como promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Entonces, ustedes con tranquilidad, con calma, seguramente tendrán ese tiempo para ver detalles de esto que de manera muy sucinta está aquí en esta presentación. Y finalmente, resumen y conclusiones. 1. Entender que cada paso o fase en el desarrollo de una política implica seguir una secuencia o tener en cuenta una coherencia lógica que conlleva entender que concretar cada una de ellas resulta necesario y relevante. 2. La gestión y planificación cobran mucha importancia, ya que un ente rector como es un gobierno Estado debe ser capaz de garantizar que cada paso o fase se cumpla. Y finalmente, muy aparte de la gestión, entender que otros aspectos a valorar en el desarrollo de los pasos o fases son la investigación y la evidencia al momento de sopesar la efectividad y eficacia de las estrategias. Es todo lo que puedo señalar en esta presentación. Gracias y ya será hasta una siguiente oportunidad.